Bueno, Álvaro, muchas gracias por la entrevista. Me gustaría empezar preguntándote cómo un joven cuya música no está hecha para la radio y que ve mucho de influencias folclóricas de su pueblo aragonés se adjudica uno de los lanzamientos más importantes del año. Wow. Pues bueno, creo que en este disco sigue habiendo, o sea, el folclore del que viví en la cantera sigue estando muy presente y creo que está de otra manera, ¿no? Todo este imaginario como idílico y romántico que había del pasado, ¿no? Creo que se ha dejado atrás y es una búsqueda del folclore como del presente, ¿no? Y de buscar con toda esta tradición que ya forma parte de todos nosotros, intentar retratar lo que sucede a nuestro alrededor y entender o que sea como que quede marcado como este fue como esta época de nuestras vidas. Eso te lo preguntarán mucho, pero ¿cómo nace tu pasión por la música? Porque yo creo que viene bien recordarlo con cada lanzamiento. Pues realmente sí que empecé a tocar, o sea, antes empecé a tocar que vino y quizá mi pasión por la música, ¿no? Empecé a tocar como la guitarra como algo familiar, ¿no? Cuando en las reuniones familiares en el pueblo. Y al final era algo que siempre estaba ahí, ¿no? O siempre después de comer pues nos juntábamos todos. En Cuevas de Cañar mi abuelo, como mi bisabuelo era profesor de jota y entonces en mi familia siempre había habido como ese empape como de música o de pretexto, como de había bandurres por la casa, guitarras antiguas y había ese respeto como por el pasado, ¿no? Y como por la herencia del pasado de alguna manera. Y sí, ahí empezó cuando en los veranos en mi pueblo con mis amigos y mis primos. Y ahí empezó. ¿Y cómo surge este disco? Este disco surgió cuando acababa de terminar la gira de la cantera y fue coincidió con los primeros viajes que hice a Estados Unidos a empezar a componer y viniendo de este disco en el que había estado como tan arraigado en el pasado, ¿no? y en el folclore, era un disco en el que era mi primer disco y sentía la necesidad de como demostrar pues, cuáles eran mis referencias, mi inspiración y qué me había rodeado desde pequeño. Pero también era como cómo veo ahora todo esto, ¿no? O cómo veo toda esta tradición que me ha empapado, ¿no? Sentía que quería moverme hacia un mundo en el que ese folclore ya estaba impregnado en nosotros, ¿no? O esa tradición ya estaba impregnada como siento que en los últimos años ha habido esta mirada hacia el pasado y búsqueda de nuestros orígenes, pues en la música, en la comida, en muchos ámbitos. Y parecía como que no éramos conscientes como de lo que teníamos, ¿no? y de lo que con tantos referentes a nuestro alrededor sentíamos que la tradición o el folclore era como nuestro punto, nuestro safe place para sentirnos pertenecientes a algo, ¿no? O sentir que nos anclábamos a algo. Y sentía que también había como una romantización como del pasado como vista como por encima del hombro, ¿no? Como algo que no vivíamos en realidad, el ver a unos hombres jugando a las cartas en la calle, a unas señoras tomando la fresca, como un mundo onírico de la realidad, o sea, pero que realmente se estaba romantizando la decadencia, ¿no? Y sentía que esto era buscar un paso hacia adelante de que el folclore residiese en las letras y no en el mundo visual y contar lo que sucede a mi alrededor de una manera como sabiendo que la tradición ya forma parte de nosotros, forma parte de nuestra forma de hablar, de nuestro humor, de nuestras expresiones, de cómo nos tomamos las cosas.
contar historias del presente y tener la mirada puesta en el hoy y en la inmediatez, ¿no? Que realmente, en lugar de verlo como algo negativo y tenerle miedo a la rapidez de las cosas, el sucumbir como al atractivo de ello. Es muy interesante lo que cuentas porque en la canción Futuros Amantes cantas cafeterías de Madrid se ven tan europeas, sí. Yo creo que quizá por toda la globalización Total. y quizá la turistificación, no sé qué te parece también si es a causa de esto que está viendo como cada vez un arraigo más potente hacia nuestra propia cultura. Pues me parece, o sea, me parecía como en este como viaje como visual que me imaginaba de la primera vez como que llegas a la ciudad y te encuentras eso, ¿no? Es decir, como cafeterías de Madrid se ven tan europeas como un retrato de lo que sucede ahora mismo, ¿no? De cómo constantemente como intentamos como modernizarnos o dejar de ser como nosotros mismos para ser como más cool, ¿no? O como que dejen de existir cafeterías de toda la vida como para ir a cafés de especialidad o te encuentres por el centro de Madrid como todo cafeterías modernas y pensadas como para los turistas y para la gente que no es de aquí, ¿no? Pero no lo veía como algo negativo, sino como algo con lo que tienes que lidiar y abrazar, ¿sabes? Como algo generacional de lo que ocurre ahora mismo. Yo también vi como que noto que La Cantera es como un homenaje quizá al pueblo Sí. y este disco es como cuando vas del pueblo a la ciudad. No sé también cómo surge ese título, por qué titularlo Cuore Español. Pues esto viene nació o el nombre vino de una canción de Bob Dylan que se llama Spanish Boots of Spanish Leather y surgió cuando estaba terminando La Cantera y empecé a descubrir muchas canciones de americanos que habían venido aquí en la Guerra Civil, como Woody Guthrie, que tenía esta canción que se llama Hanama Valley, y traían como su folk americano y sus guitarras a cantar con sus voces tan propias de allá, pero cantando sobre paisajes de aquí, ¿no? Y como viendo nuestros paisajes como algo exótico, como algo romántico, y me hacía pensar como en la visión que tenían de España desde fuera, ¿no? Y la que tienen ahora, o como nosotros no teníamos, sobre todo Spanish Leather se repetía en varias canciones, ¿no? Como sello de calidad. Y estaba como al haber estado como o sea, sentía que el cuero representaba un poco como nuestra propia piel, ¿no? Y el cuero, como quedarnos en cueros y que al final es un material resistente, como tan ligado a la artesanía y a la herencia del pasado, pero que es algo como que queda como descubierto y vulnerable como a los pasos del tiempo y de esa como perdurabilidad con el paso de los años. Y sobre todo creo que esto se refleja como en las letras, como que no está como en lo superficial, sino en las propias letras, ¿no? Que el folclore reside ahí. Sí, y hablas de cómo nos perciben desde fuera. En este disco también tienes productores internacionales. Yo no sé si también estás notando como un interés por la música española desde fuera y por qué al final un disco que tiene un montón de folclore español, pues también tiene productores internacionales. Pues desde luego creo que hay un interés, no sé si tanto como obviamente por lo que sucede aquí en España, que creo que cada vez más se interesan por lo que sucede aquí porque evidentemente hay mucho talento en España, ¿no? O también creo que ha habido como ese cambio de esa barrera rota del español como idioma, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos cada vez hay más personas que hablan español y este interés por la cultura y por el idioma y un saber qué es lo que pasa fuera, más allá de sus fronteras, ¿no? En Full Time Papi, que es la carta de presentación de este disco, se narra como una liberación sexual. Yo no sé por qué decidiste hacer la carta de presentación de este disco y
y si considerarías que este disco supone una salida del armario. Siento que el cuero representaba un poco esta piel y que se mostraba de esta manera como una forma como mucho más desnuda, ¿no? y mucho más directa. Y obviamente han pasado 4 años desde mi último disco y había un proceso de maduración, de aprendizaje, de sentirme cómodo sobre todo con cómo expongo las historias de mi vida real, ¿no? O cómo ya no tengo como la presión de contar cosas que suceden en mi vida y cosas mucho más directas. Y siento que la sexualidad, ¿no? Al final creo que siempre ha estado vinculada o ha aparecido en mi música, pero quizás de una manera más inocente. Y en esta ocasión creo que el foco del disco era el disfrute y el pasárselo bien y reflejar cómo me lo estaba pasando yo de bien. Y al final el sexo es un tema con el que disfrute, y la gente disfruta y la disfrute, y creo que había que hablar de él desde la perspectiva en la que me encuentro. Además me parece muy interesante porque yo creo que tu gran fortaleza radica en la composición y precisamente se nota una evolución muy grande desde el anterior disco a este. Yo no sé si al hablar de estos temas que estaban presentes pero que ahora están mucho más explícitos, temes perder a parte de tu público. O sea, pues no me preocupa nada porque siento que la gente O sea, es curioso, ayer estábamos en la presentación del disco y me decía mucha gente, aquí hay gente que te seguía como desde el principio, ¿no? Y como que ha abrazado como todas estas como nuevas eras que has ido teniendo, y es algo como de lo que me siento súper agradecido y orgulloso de decir, joder, esta gente que me seguía como desde que no me separaba de la guitarra y desde que no podía interpretar nada sin la guitarra, incluso en entrevistas estaba como respaldado por ella, y que ahora como me he librado de ella porque me siento cómodo hablando de lo que realmente como sucede, ¿no? Además, otra de las canciones que también me han gustado mucho ha sido Puerta del Sol, que también narra una relación como clandestina, pero me resulta muy curioso que se hace en un sitio como la Puerta del Sol, ¿no? Que al final es un sitio súper público, lleno de turistas. ¿Por qué esta relación? ¿Cómo surge esta canción? Pues esta, de hecho, fue la primera canción que empecé en el disco, y está inspirada en la canción de Un año más de Mecano, y como por esta sensación de picaresca, de sentir como que en la Puerta del Sol están sucediendo con muchas cosas en una noche como de verano, y sobre todo me inspiraba mucho la energía como de la movida madrileña de los 80, ¿no? De algo que no he vivido de primeras, pero que siento, o por la música que escucho esos años, como que era algo en la que la sociedad se estaba liberando, ¿no? y que todos los prejuicios se estaban desprendiendo. Y para mí era un homenaje de esa época o de esas referencias en esta canción. Otro tema es Pipe Dream, que además me parece un temazo. Y esta canción utiliza esta expresión que también como que se utiliza para narrar quizá como una fantasía poco realista. Se hace la canción de una forma en la que narra una relación, pero yo también como que me he acordado mucho de quizá que estamos en una época en la que muchos jóvenes pues, o tienen problemas para pagar el alquiler o no pueden terminar trabajando de los estudios que realizan. ¿Por qué decidiste meter esta expresión en esta canción? ¿Cuál? Pipe Dream. Pipe Dream o Full Time Papi. No, Pipe Dream. Pipe Dream. Pues siento que justo lo que dices, creo que está presente en todo el álbum, como sobre todo también creo que en Full Time Papi siento que está esta intención de el querer volcarse como al compromiso, ¿no? En una época como en la que sentimos que todo avanza tan rápido y todo nos pasa como por delante de nuestras narices, o que nos hace convertirnos en completos como inconformistas, ¿no? Que todo nos sepa poco, que seamos adictos como a los estímulos inmediatos,
pero que al final también esa falta de compromiso por las relaciones o por otro tipo de cosas es porque las circunstancias como que nos impiden un poco asentarnos, ¿no? Y por eso como que vivimos mucho más al presente y en el día a día. O sea, claro, ¿cómo te vas a sentar si no puedes comprarte un piso? No puedes, no puedes permitirte la vida. Otro de los versos que más me impactaron al escuchar el disco es el de la canción Poses, que dice: no hace falta ser marica para salir en vogue. ¿Cómo surge ese verso? Y a mí me recordó mucho también a esta sociedad tan estereotipada en la que vivimos. No sé cómo surgió. Pues creo que intenta que me hagas esta pregunta. Creo que hay a nivel sonoro en el álbum hay muchos coros como hooligans que para mí representaban un poco como esta masculinidad como frágil, ¿no? Un poco que de alguna manera como que siempre ha estado como en nuestra contra o ha sido como una amenaza, y en este caso como que se unía a quiero ser tu full time papo, se desprendía como de esos prejuicios. Y en esta canción era una forma como, para mí era como una conversación en la que tú te estás enfrentando a eso que te están diciendo, ¿no? Como no hace falta ser marica para ser en vogue, como no hace falta... Sí. Claro. ¿Y la sonata, los heavies, cómo nace esa idea? Pues nació... espera. Salió, bueno, lo has escuchado, no es ni una sonata ni mucho menos, son 30 segundos de intro a Tramuntana, que representa, es un poco una metáfora de la rapidez de los tiempos, ¿no? y de esta ola como que nos arrolla, pero que realmente como que no podemos hacer nada para remediarlo, ¿no? y que nos tenemos que dejar arrastrar. Y los Heavies de Gran Vía han sido unos personajes que me han inspirado mucho. He estado bastante obsesionado con ellos y con los vídeos que veía de entrevistas suyas, y por toda la sabiduría que desprendían, y digo, joder, me encanta cómo se expresan y lo que cuentan de cómo ven la realidad, ¿no? Y sentía que de alguna manera esto era como un homenaje en el que yo al menos me estaba sintiendo en este disco, como siendo consciente de todas estas problemáticas del presente, ¿no? o los problemas de nuestra generación, en lugar de verlos como algo negativo y como resistirte a estos cambios, es el dejarte llevar. Y para mí este preludio a Tramuntana en el que ya te dejas llevar completamente era un homenaje a ellos y a la sabiduría que desprenden. Y ya como ultimísima pregunta, has publicado el videoclip de Babieca, que además tiene una estética súper vintage, y contrasta mucho con esta sociedad tan de stories, de tanta superficialidad. Al final, en un disco que para mí su gran fortaleza radica en que hablas de los pequeños detalles de las cosas, ¿cómo logras encontrar inspiración para escribir sobre estas cosas en el mundo tan de Instagram en el que vivimos? Pues fíjate que creo que lo que más... O sea, que creo que lo que más ha inspirado a estas canciones ha sido precisamente la inmediatez, ¿sabes? Y el que no esté considerado o que no esté concebido como... En lugar de intentar que sea como unas canciones atemporales o que tengan un peso, están concebidas para ser algo de lo que siento en el momento de ahora y lo que representan para mí en este momento, y el disfrutar esta inmediatez y cómo no puedes hacer nada como para remediarlo, ¿no? Y creo que está basado como en pasárselo bien y en no tener como una mirada negativa sobre el futuro. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.